Muchas gracias al doctor Efraín. Le pedimos a la doctora Paulina que suba al escenario. Y bueno, vamos a abrir tiempo a la discusión. Bueno, muchas gracias a ambos por sus excelentes ponencias, pero sobre todo yo tengo dudas con el caso clínico. Pues yo desde un principio sí pediría el consejo genético por la evolución de las pacientes que aunque tuvieron varios cáncer, su evolución no ha sido tan tórpida como yo lo hubiera esperado. Entonces me gustaría escuchar desde el punto de vista genético, cuando vieron toda esta genealogía, ¿qué es lo que ustedes opinan de esta familia? Bueno, algo importante que aclarar es qué tipo de estudio molecular le hicieron estudiando BRCA1 y BRCA2. Sabemos, decía en el caso clínico, que sí se había hecho una secuenciación, pero recuerden que hay un porcentaje no tan bajo de mutaciones que son pérdidas o ganancias de material genético mucho más grande y por medio de secuenciación no las podemos identificar. Entonces ahí pues sí queda la duda de si se tiene que hacer o completar ese estudio antes de estar seguros de que ese resultado de BRCA1 o BRCA2 sea negativo. Bueno, aquí está en el auditorio, perdón. Sí, o sea, por los antecedentes, que pues era cáncer de mama y la mayor parte eran bilaterales, a pesar de que las edades igual no eran todas tan jóvenes, pues sí, la primera, por frecuencia, la primera opción, pues sí es un estudio molecular de los genes BRCA1 y BRCA2. Bueno, para aclarar el punto, yo no elegía dónde mandarla a la paciente, fue parte de la elección de dónde se hacía su estudio porque costaba X número de dólares. Entonces parece que alguien de la audiencia está aquí para que responda la pregunta. La doctora Mirel. Sí, digo, también un comentario en el mismo sentido de la doctora Erika, que a lo mejor un poquito más de dudas que solo esa. Yo igual que la doctora pienso que la prueba genética tendría que haber sido solicitada después de una valoración, o sea, antes de mandar a hacer el BRCA1 y 2, tendría que haber sido la valoración del consejo genético para saber qué pruebas y un panel más grande probablemente, etcétera. O sea, yo pienso que eso. Y luego después ya, bueno, finalmente se decidió hacer BRCA1 y 2, fue negativo, y en los pacientes subsecuentes de la misma familia hubo por ahí algún porcentaje de las gentes que están aquí ahorita que a pesar de que la primera fue negativa insistían en hacerles BRCA1 y 2 a las otras familiares después de que la primera ya había sido negativa. De nuevo sigo pensando que en esos otros dos casos también la respuesta correcta era primero el consejo genético, porque además de que tendríamos que haber visto si qué tipo de prueba le hicieron en estos mismos genes, también sabemos que hay otros genes, no solamente los BRCA1 y 2, que incluyen también cánceres de mama familiares. Entonces creo que el consejo genético tendría que haber sido antes en los tres casos que se cuestionaron. Aclaro, las tres hermanas gozan de una atención de aseguranzas privadas, sin embargo, pues no es gente así de altos recursos, entonces nosotros recurrimos a la medicina pública porque en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Guadalajara pues montaron un secuenciador para un proyecto que hicimos de perfiles moleculares y en la promesa de que se iba a correr BRCA1 y BRCA2 con la gente de la atención pública, pero esto nunca pasó y no había dinero para que se hicieran todos los estudios. Lo que sí, yo también coincido en que pues se requiere asesoría genética. Es que si las pruebas hubieran sido, vamos a pensar que se hicieron correctamente, y si así fuera, los BRCA1 y 2 fueron negativos, entonces tendríamos que haber pensado en otros genes y tal vez las pruebas de la segunda y la tercera paciente ya no hubieran sido solo BRCA1 y 2, pensando en que el mismo gen es el que causó la enfermedad de toda la familia, ¿no? Sí, eso es algo muy importante, ¿no? Porque finalmente el asesoramiento genético lo que se trata es primero ver qué estudio molecular es el más indicado para la familia, o sea, de acuerdo a todos los antecedentes, y también algo muy importante es saber a quién de la familia debemos de estudiar, porque no siempre el paciente que llega a la consulta es el mejor candidato para iniciar el estudio molecular. Siempre tenemos que ver quién ha sido el más joven diagnosticado o quién presenta el tumor más representativo del síndrome de cáncer hereditario que estamos sospechando. Entonces, eso también es muy importante, pero sí, como les mencioné yo en la plática en la mañana, o sea, no van a genética solo a hacer una prueba, sino que es todo un estudio y tenemos que dar un asesoramiento genético antes de hacer cualquier prueba
y ya teniendo un resultado, tenemos que volver a revalorar el caso para ver si es necesario ofrecer algún otro estudio molecular en la familia. Pero creo que esto ejemplifica de manera muy clara en retrospectiva cómo tenemos que cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Porque uno cae en la tentación como oncólogo de pedir las pruebas moleculares y creo que con todo lo que se ha vertido hoy aquí, nos debe quedar muy claro pues que la asesoría genética es fundamental antes de pedir la prueba, ¿no? Bueno, perdón por ser tan insistente, pero yo soy la doctora Mirel Kramis. De hecho, la paciente del doctor vino directamente con nosotros y ella lo que quería era estudiar a su hija primero, porque ella, tal cual dijo el doctor, lo que le interesaba era a su hija y qué tipo de tratamiento se le podía dar a su hija en estos momentos preventivos. Sí se le dio un asesoramiento genético, se le platicó acerca de todas las pruebas que contábamos, se le dijo sobre todo, se le hizo hincapié que no podíamos estudiar a la hija sin antes estudiar a ella primero, porque precisamente pues no podemos estudiar a la hija porque ella pues no ha presentado, ¿no? Entonces teníamos que estudiar a la mamá o alguna de las hermanas, algún familiar que ya haya presentado el cáncer. También se le platicó de todas las pruebas, se le hizo el árbol genealógico y la decisión final de hacer secuenciación, y fue una secuenciación de BRCA1, BRCA2, lo que se le realizó fue por el costo económico. Entonces se le platicó acerca de los paneles, sabemos, como tal cual dijo la doctora Paulina, tenemos un porcentaje que es significativo, donde presentamos de lesiones en BRCA1 y BRCA2, que también se tiene que hacer. Sin embargo, ya que no contaba con un seguro y la paciente lo iba a pagar, pues hacer la secuenciación más un MLPA se elevaba demasiado el costo, y hacer un panel también elevaba demasiado el costo, y por eso se tomó esa decisión. Entonces, yo quisiera aprovechar el foro para que si alguien de quienes hacen el estudio genético en institución pública, llámese INCAN o quien diga, pues yo le mando a las pacientes, a México sí pueden viajar a hacerse eso. Y perdón, nada más rapidísimo. Y sí, de hecho, después ya conocí al doctor Efraín y ya conocí, porque como comenté primero, la paciente llegó con nosotros preguntando directamente por el estudio, y ya se ha comentado la posibilidad, por supuesto, de que tenemos que hacer otro tipo de estudio, tenemos que continuar, se tiene que hacer un asesoramiento post prueba, y el problema de hacer ahorita otras pruebas, pues lo mismo que dice el doctor, es el costo de las pruebas. Entonces, sí buscar, creo que es muy buena opción buscar dónde podemos referir a esa paciente para que se le haga un estudio más amplio que sí lo necesita. Doctor Escudero. Sí, gracias. Yo quisiera dar enfoque a un órgano que creo que se nos está olvidando, el útero. Todo el enfoque ha sido hacia ovario y está muy bien, pero recordemos que en cáncer de endometrio hay tipo 1, tipo 2 y hay uno que no necesariamente es estrógeno dependiente y que puede tener más variantes de posibilidad genética. También no olvidar que si la paciente está con tamoxifeno puede incrementar su riesgo para un cáncer endometrial o alguna lesión premaligna. ¿Cuál sería entonces la conducta, hablando de esta cirugía reductora de riesgo, respecto no solo al ovario, sino también hacia el útero? ¿Qué conducta debemos asumir y tomar hacia él? Porque reitero, no basta con solo hacer la oforectomía y dar por hecho que ya no va a haber una alteración uterina. La segunda pregunta, todo el enfoque ha sido desde luego en el desarrollo del conocimiento hacia cáncer epitelial de ovario. Quisiera saber qué avance se tiene hacia cáncer germinal de ovario, ya que hoy por hoy al menos 3/4 partes de las pacientes o más pueden ser tratadas de manera conservadora, y si con base a ese conocimiento en genética que se tuviese, estamos en capacidad de dar alguna opción o sugerencia a las pacientes. No, es que creo que el tema fue muy claro, BRCA y su mutación, ¿no? En ese sentido, la única asociación que hay es con cáncer epitelial de ovario, incluso no con cáncer endometrial. Entonces, los estudios de cirugía reductora de riesgo sí se enfocan a la disminución del cáncer epitelial de ovario, por eso sugieren salpingo-oforectomía bilateral. La realidad es que el cirujano, cuando entra
hacer la cirugía, normalmente termina siendo una histerosalpingoforectomía bilateral, pero exclusivamente la cirugía reductora de riesgo es específica para ovario epitelial, ¿no? Entonces, no creo que haya un estudio que haya evaluado la disminución del riesgo de cáncer de endometrio en este caso. Pero miren, quizá es ahí donde tenemos el área de oportunidad, porque hemos escuchado que esto es un área de desarrollo para todos. Y si bien tenemos poca estructura, ya lo dijo el doctor, tenemos muchísimo talento en las personas que hacen genética y en quienes hacemos oncología. Entonces, de acuerdo con el concepto que se menciona, pero no porque no esté publicado, no quiere decir que no pongamos un interrogante respecto a qué tuviésemos que hacer con esas pacientes. No, indudablemente, como le digo, el razonamiento del cirujano al entrar es casi siempre se lleva el útero, ¿no? Sin embargo, bueno, el objetivo específico en pacientes con mutación pero no de BRCA1, necesariamente, ¿eh? No necesariamente, sí, no. Pero digo, la verdad es que estamos enfocándonos específicamente al BRCA, ¿no? Aunque entiendo pues su Yo creo que, perdón, doctor, es que quiero puntualizar datos. La paciente, el caso índice, dirían los compañeros genetistas, los dos es receptores hormonales negativos, el del caso índice. Las dos hermanas menores son también receptores negativos. Uno de los cánceres de la tía fue receptor positivo y el de la mamá también fue receptor positivo, y a lo máximo que llegamos con ellas, sí, por precaución de la detección de cualquier alteración de hiperplasia endometrial, pues les hacemos ultrasonido anual. Pero entiendo pues su posición en el sentido de ir más allá al área de oportunidad de estudio de genómica y endometrio. Adelante. Como medida preventiva que nos mostraron en la diapositiva, ¿se hizo determinación de radicales libres a los pacientes? Ya que estos intervienen en la génesis de este tipo de cáncer. Pues la palabra radicales libres no había aparecido para nada en todos los expertos de aquí, pero si ahorita apareció y alguien quiere aclarar el punto. No, creo que no hay evidencia al respecto, ¿no? Si no podemos pensar que las tortas aguadas producen demasiados radicales libres. Adelante, doctor. Yo quisiera darles una recomendación práctica que lo he hecho. Ante una familia de alto riesgo en la que se tiene que hacer algún estudio genético, en la que hay una buena cantidad de miembros, la recomendación es que hagan una vaquita familiar para pagar el estudio inicial, y sabemos que una vez localizada la mutación, cuando existe, sea del gen que sea, el costo de la secuenciación posterior dirigida es mucho menor. Y esa es la manera en que se ha logrado en muchas familias que cooperen entre todos para hacer un estudio inicial en el individuo que tiene la mayor probabilidad de tener la mutación. Es una recomendación práctica. Indudablemente creemos que ese es el punto clave, ¿no? Al final, un mal estudio o un estudio mal indicado, pues es una pérdida de dinero, ¿no? Al final, por eso es tan importante, de nuevo, reforzar el tema de que una buena asesoría genética nos permite elegir el mejor estudio a realizar. Y bueno, seguramente tendrá que ser así, con esfuerzo de toda la familia para detectar el caso índice, ¿no? En la cirugía reductora de riesgo yo creo que hay una diferencia enorme entre hablar de mama y ovario. El ovario es un sitio difícil de vigilar, ¿no? Y creo que queda mucho más claro que a lo mejor la salpingoforectomía, después de los 40 años, no cuesta tanto trabajo tomar la decisión, ¿no? O sea, las pacientes con el BRCA mutado creo que fácilmente toman la decisión de ir a esta cirugía. Con la mama es distinto porque, como explicaste, tiene connotaciones sociales, emocionales, físicas, ¿no? Entonces, y hay una forma, creo que mucho más precisa de vigilarlo, tal vez con resonancia magnética y demás, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál sería tu recomendación?
Pues sí, todavía hoy en día, a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho precisamente para tratar de identificar pacientes con cáncer de ovario en etapas clínicas tempranas, la realidad es que la gran mayoría de los casos de cáncer de ovario llegan en etapas clínicas ya avanzadas, etapas por lo menos 3 o 4. Una paciente que llegue en una etapa clínica 1 o 2 en realidad es muy, muy difícil. Y pues precisamente por estas implicaciones que tiene el realizarse o el decidir realizarse una mastectomía, es que la mayor parte de las pacientes sí prefieren hacerse una salpingoforectomía antes que una cirugía reductora de riesgo para mama, ¿no? Pero pues sí es una de las estrategias de prevención, pues sabemos que estas dos cirugías reductoras de riesgo son las que más probabilidades tienen de disminuir este riesgo para cáncer. ¿Una pregunta? Pues algo como anécdota, y ojalá y que nadie se llame Marta. La mamá de la paciente se llama Marta, la hermana se llama Marta Gabriela, la paciente se llama Marta Alicia, la hermana más chica se llama Marta Elizabeth y la más chiquitita Marta Patricia, y todas tienen cáncer. Todas, yo les digo que es la maldición de las Martas. ¿Y cantaban la de ella se llamaba Marta? Pues todas se llaman, hoy todavía le digo, si una se muere, pues ella se llamaba Marta y las otras viven, pero digo, sé que no tienen ninguna relación, pero es una mera coincidencia. Doctora, por favor. Gracias. Bueno, más que nada es un comentario con respecto a la mastectomía reductora de riesgo. Yo creo que aquí el principal problema y lo que nosotros hemos visto es las expectativas que tiene la paciente. Entonces, como bien lo mencionó, doctora, es la comunicación, la asesoría, el trabajar en un equipo multidisciplinario donde se le dé una información clara y concisa y asegurarse de que la paciente entiende y comprende las indicaciones y los resultados que puede obtener. Entonces, nosotros hemos visto que cuando las expectativas de la paciente están fuera de o son demasiado altas o no corresponden a la realidad, es cuando viene toda esa situación, inclusive de arrepentimiento de haber tomado esa decisión, porque muchas veces piensan que es una cirugía estética. Entonces están emocionadas y ya se quieren operar entonces tenemos nosotros que hablarles y decirles y asegurarnos de que, bueno, sea vista por el psicólogo, de que el cirujano plástico esté valorándola al mismo tiempo que el cirujano oncólogo. Entonces, inclusive también en el equipo la participación del oncólogo médico y por supuesto del genetista, o sea, un equipo multidisciplinario. Y bueno, con eso probablemente sí hemos ayudado, sí se ha ayudado a que la paciente tome una decisión con la que ella se sienta satisfecha y cómoda. Sí, eso es muy importante, doctor. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Clara Juárez, soy directora médica de una fundación nueva, se llama Vida en Genoma, en la cual en esta fundación nosotros conseguimos un precio súper especial para pacientes con cáncer hereditario, y quien guste se puede acercar conmigo directamente, o les puedo dar mi correo electrónico, es clarajuarez@vidaengenoma.org, y a estas pacientes le realizamos una prueba genética en un panel de 30 genes, porque no solamente es BRCA1 y BRCA2, sino está PALB2, ATM, otros que también tienen un porcentaje alto y significativo en la etiología del cáncer de mama. Gracias. Gracias. Adelante. Hola, buenas tardes, soy la doctora Ekaterina Kazakova, soy también médico genetista. Solo es un pequeño comentario en cuanto a los estudios genéticos. En realidad, para nosotros, el estudio genético positivo es positivo. En la gran mayoría de los casos, el negativo no es negativo. Siempre existe la posibilidad que incluso en los genes que secuenciamos, que vimos, que logramos identificar y ver, está la mutación que no se pudo identificar por este tipo de metodología. Por eso hablamos de secuenciación y puntualizaron mis dos compañeras este mismo punto. Y también la interpretación de los resultados, por eso a veces es muy importante, incluso siendo un médico especializado en el tema y gran conocedor de todo tipo de mutaciones, específicamente en este campo de genética. Gracias. Gracias por su comentario. Pues si no hay más preguntas, si no hay
ningún comentario. Agradecemos su atención. Fue un día pesado, arduo, con mucha información, pero creo que muy, muy productivo. Si no hay más por el momento, pues damos por terminada la sesión del día de hoy.